go till we're gone. Imagínense zarpar una tarde tranquila en las profundidades del océano sin saber que dentro de un par de días el barco se hundirá a más de 3.800 metros. El Titanic ha sido el barco más mítico de la historia del mundo y su hundimiento el más extraño de todos los tiempos. Hoy en Conspiranoicos hablaremos de una teoría que puede confirmar que el hundimiento del Titanic fue en realidad algo planificado. Abróchense sus chalecos salvavidas y prepárense para colisionar con el episodio de hoy. Bienvenidos, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Buenas. Buenos. Increíble. Buenos días. Tengo miedito de lo que vamos a hablar hoy, la verdad. Ya va, es que esto está muy interesante, está muy intenso también. No, a mí estas cosas me dan miedo, yo no sé para qué me invitan. ¿Para qué me invitas si tú eres parte de este equipo? El invitado es allá, mira, lo tenemos allá sentado. Okay. Quiero que sepan Está que presente. todo lo que hablamos en este programa lo planea Ana Mercedes. Si decimos algo que no debemos, es su culpa. Búsquenla únicamente a ella, por favor. Ok, gracias Kevin por tirarme por la borda. De nada. Literal. Literal. Literalmente por la borda. Pero es que es tu culpa. O sea, a mí estas sí, cosas me la dan mía. miedo. Ajá. Bueno, Comienza, cuéntanos, ¿qué tienes para hoy, por favor? ya va. Primero tenemos que preguntarnos una cosa muy importante. ¿Qué información verídica sabemos del Titanic? Mira, yo sé que era el barco más grande en su momento y que mató a DiCaprio. Exacto. Eso es lo único que yo sé. Eso es ficción. O sea, sí. Y ni siquiera es que el barco mató a DiCaprio. Es que DiCaprio se congeló. Bueno, pero podemos darlo por muerto. O sea, Algo o tú vas a, verídico tú vas es a ir que a se hundió. buscarlo al fondo del mar Ártico por allá. No lo vamos a buscar. Ah, No. entonces, bueno, se perdió. Perdido en acción. Ok. Ajá, Maga, ¿qué ibas a decir? Que algo verídico fue que se hundió y que, bueno, obviamente Bueno. fue una tragedia. Fue una con gran muchas tragedia. personas. No, y además de cómo se hundió, lo vendían como un barco insumergible por los materiales y lo novedoso que era para la época. No sé. Ah, y la parte que sale en la película entonces de que ni Dios podrá hundir este barco también fue ficción. Yo creo que eso no fue ficción. Creo que eso sí lo dijeron, ¿no? Sí, yo creo Claro. que eso pasó de verdad. Wow. Bueno, resulta que hoy vamos a hablar de una teoría que parece salió de Reddit. Reddit siempre tiene buenas teorías, ¿vale? Muy buenas. Y sugiere que el barco que se hundió, que está en las profundidades del mar, en realidad es el Olympic. Un barco un poco más viejo que el Titanic. De hecho, es como el hermano gemelo del Titanic. Pero si es más viejo, ¿cómo es el hermano gemelo? Ok. Aquí tenemos que hablar de un par de cositas. Algo que hay que destacar es que la empresa que creó ambos barcos tenía una guerra de barcos grandes con otra empresa más. Entonces, se llama Cunard. Cunard había superado los 4 grandes que ya White Star Line, que es el que creó el Titanic, tenía. O sea, de los barcos que tenía. En términos de velocidades que podían alcanzar. O sea, eran mucho más rápidos que los que tenía esta empresa. Ok. Y en 1902, la empresa pasó a estar de la mano con un financista muy importante de la época que dijo, bueno, en vista, o sea, le dio el visto bueno al dueño del Titanic para que hiciera el Olympic, el Titanic y el Atlantic. Porque era el Atlantic. El británico. Ah, el Britannic, ¿verdad? El británico. El británico. ¿Por qué? Porque dijeron, bueno, en vista de que tenemos esta competencia y no podemos hacer barcos más veloces, podemos hacer barcos más grandes y más lujosos. Pero ya va, ¿qué tan veloz podría ser un barco en esa época? Porque, tipo, el combustible que había en esa época era carbón. Mira, yo creo que eran como 42 millas por hora, una cosa así. Por eso, o sea, que Bueno, o sea, rápido entre comillas, pues, o sea, no es que iban a ir como un Fórmula 1. exacto, tampoco. pero, o sea, diría que ese es el máximo que se podría alcanzar en todas las compañías, ¿no? No sé, o sea, Mira, no tengo idea. Pero va, el punto de que eran más veloces que lo de la gente del Titanic. ok. Así que, bueno, hicieron estos 3 barcos y el que salió primero, con unos viajes bastante exitosos, fue el Olympic. Pero tuvo un desperfecto en el 5.º viaje. Y es que en ese viaje chocó con un buque de guerra que lo dejó fuera de combate. Pues, o sea, tuvieron un caos en el mar. Un buque Chocó. de guerra. Un buque de guerra, sí, un buque militar. Y llegaron hasta juicio por eso. Y culparon a la gente del Olympic porque ellos fueron los culpables del accidente.
y gracias a eso casi quedan en quiebra. Pero ya va, un buque de guerra es manejado por militares. O sea, Sí, ¿cómo, claro. cómo un buque de guerra llegó al punto de chocar con un barco comercial? Porque ambos estaban como en otro mundo, como en la nebulosa. Y cuando se dieron cuenta que iban a colisionar, fue que intentaron mover el barco y chocaron. No, pero entonces tú me das culpa, eso es culpa de los militares entonces. Por eso tú Es estás que yo creo manejando que un fue en buque de guerra. simultáneo. O sea, yo creo que ambos barcos estaban fuera de sí, pues. Claro, O sea, ninguno se dio cuenta. sencillamente no se dieron cuenta y ya. Claro, y por eso existió el juicio, pues, lo que origina. Sí, sí. Y en el juicio se dictaminó que fue culpa del White Star Line, el accidente, y gracias a eso esa gente casi se queda sin plata. Eso Porque fue una además, trampa. y porque además no podían buscar plata para, reajustar los detalles del barco. Claro, porque más bien la empresa buscó plata para hacer los barcos. Es decir, Exacto. no tenían dinero, pues lo habían gastado todo en construir eso. Entonces, Claro, y de ahí se origina nuestra teoría. Ah, bueno, claro. ¿Por qué? Porque está el tema de que no tienen plata, que tienen que buscar cómo recuperar esa plata para reparar el barco, y además de eso, que obviamente no podían hacer plata ellos mismos porque el barco estaba en el muelle, o sea, no Claro. estaba activo. claro, y supongo que tenían que saldar la deuda con el gobierno, pues, o con el buque de guerra, con la milicia, no sé. Entonces, nada, decidieron hacer un cambio, o bueno, es lo que dice la teoría, un cambio disque pequeño, pero no fue pequeño, que es que su segundo barco, el Titanic, tomaría el nombre del Olympic y el Olympic tomaría el nombre del Titanic, como si fuera un barco nuevo. O sea, le hicieron unos remaches a la parte que estaba dañada y lo disfrazaron del Titanic. Por eso es que dicen que el Titanic nunca se hundió, que en realidad es el Olympic el que está en el fondo del mar. Con el tiempo, este barco disfrazado se hundiría en un accidente para poder cobrar el seguro, o sea, el seguro que tenía el Titanic, porque si no me equivoco, eran como 5 millones, o sí. Sí, como 5 millones de dólares el seguro del Titanic. Entonces eso los iba a ayudar a volver a rescatar al Olympic Claro, de alguna imagino u que- otra manera. Imagino que en esa época 5 millones de dólares era mucho más de lo que es actualmente. Ahorita, Sí, obviamente. Y de hecho, dentro de esa teoría hay otra teoría más de por qué probablemente hundieron el barco a propósito. Y es que el financista tenía como su propia competencia y su propia gente de negocios importante a la que metió en ese barco que se hundió, Ujú, tipo total. para acabar con ellos. ¿Sabes qué? Puede ser, porque fíjate que yo he escuchado sobre eso, bueno, no me sabía esa teoría, está muy buena, pero escuché sobre que el dueño del Titanic, justamente cuando el barco iba a zarpar, él iba a ir en ese viaje y un día antes canceló porque le había surgido otra duda, o bueno, otra emergencia, no sé, una reunión del trabajo capaz, y justamente él canceló el viaje al que iba a ir en el Titanic y no sé, creo que es verídica la historia así porque es como él sabía que se iba a hundir, Sí, ¿entiendes? sí, todo eso que estás diciendo está confirmado. Tiene muchos datos shady, empezando por lo que dijiste de JP Morgan, que es el fundador de White Line. No, él es el financista. El financista. Bueno, exacto. Te voy a complementar lo que dijiste. Sí, había un plan donde él triunfó, que se llama la conspiración del Federal Reserve. Aquí, eso es porque JP Morgan era un promotor clave del Banco Central en Estados Unidos. Y los 3 magnates que fallecieron en el Titanic se oponían a la influencia de él. De hecho, un año después, el Federal Reserve se aprobó en 1913, un año después del hundimiento de Titanic. Y es coincidencia de que JP Morgan se haya sentido enfermo un día antes del Titanic, pues lo dudo. Es Wow. bastante curioso, la verdad. Porque además hay muchos elementos que han ido saliendo en internet o muchas cositas escondidas que han tenido del Titanic que te dicen que, o sea, que te pueden reconfirmar esa teoría. Porque, por ejemplo, al Titanic, antes de zarpar, no se le hizo como un examen previo legal de cómo estaba, pues si estaba en condiciones de zarpar. Sencillamente, o sea, como, ay, el Titanic, De hecho, zarpen. eso tiene una razón. Y es que también hay otros datos con evidencia fotográfica de que en la bodega de carbón, que es el combustible del Titanic, había un incendio oculto. Sí, yo vi algo de eso con las fotitos. Exacto. Hay fotos previas al viaje donde se ven marcas negras en el casco del Titanic, cerca de la bodega 5 y 6. Y este fuego comenzó 10 días antes de zarpar y duró casi hasta el viaje. Estos datos arrojan entonces si el carbón ardía a 1000 grados centígrados
y el acero del Titanic perdía el 75% de su resistencia a 600 grados centígrados. Entonces, obviamente, este incendio previo al viaje ocasiona de que incluso tienen que encubrirlo, porque obviamente se habla de que hubo un encubrimiento de ese incendio para que los pasajeros no se asustaran, porque incluso como que está la especulación de que a lo mejor también continuaba durante el viaje en sí. Wow. Wow, ve, eso no lo sabía. Yo tampoco. Sinceramente. Eso sí está más turbio todavía. O sea, es que está muy curioso porque también en los documentales que hacen sobre el Titanic hablan muchas cosas que son importantes. Y una creo que la que más me llamó la atención es que después de que ocurre el accidente, cuando se hace la revisión del barco para saber por qué pasó, no había botes salvavidas suficientes. Es decir, como que no estaba adecuado al tamaño del Titanic. Porque claro, el Titanic era el barco más grande en ese momento, tendría alrededor de 150 camarotes, más. No, yo creo que más, porque era full gente, o sea, estaba dividido por clases, pues, o sea, tenías También, la es clase alta, correcto. clase media y clase baja. Entonces, claro, con un barco tan grande, debes tener los botes salvavidas cubiertos para salvar a todos en caso de que haya un accidente. Bueno, total, que cuando estaban investigando el Titanic, la razón por la que ocurrió todo esto, la policía descubre que faltaban botes salvavidas, incluso faltaban alrededor de 10 botes salvavidas. Claro, esto tiene sentido, ¿por qué? Porque según la teoría hubo un cambio de barcos entre el Olympic y el Titanic, y el Olympic se sabe que era más pequeño, por lo que tendría sentido que tenga menos barcos que su hermano mayor, o bueno, su hermano más grande. Sí. Entonces es como curioso eso. Y otro dato también importante que también se dice en el documental es que el Olympic tenía 2 chimeneas, a diferencia del Titanic que Que por su tenía tamaño 3. tenía 3. Entonces lo que hizo el dueño fue agregarle una tercera chimenea falsa, que sería como atrezo, por así decirlo. Exacto, un prop. Y no funcionaba obviamente, pero bueno, hacía pasar al Olympic como el Titanic, al menos ante la vista de los poco conocedores. Sí, de hecho yo me acuerdo que cuando yo investigué esto hace muchos años atrás, yo vi una imagen que tenía las letricas del Titanic y abajo estaba como la sombra de la palabra Olympic. O sea, tipo como cuando quitaron las letras y pusieron las del Ujú. Titanic. O sea, me pareció sumamente curioso. Claro, y también tiene sentido que lo hayan hundido tan lejos y en aguas tan frías, porque para esa época tú sabrías que nadie lo va a poder investigar, ¿no? Era como Y además, todos tardaron en llegar. O sea, el estaba lo capitán... suficientemente lejos. El capitán dio la orden de la alarma muy tarde por la radio. O sea, yo creo que fue como entre 20 minutos a una hora que se tardó en avisar. Y los barcos que estaban cerca se tardaron también muchísimo. O sea, Sí. llegaron cuando ya se estaba hundiendo. O sea, cuando ya estaba hundido prácticamente. Cuando DiCaprio ya no estaba. Yo de Exacto. hecho quiero decir algo sobre eso porque eso es un punto súper importante, o sea, es un punto curioso, porque ciertamente la gente tardó mucho en llegar, pero es sabido que había un barco que se llama el SS Californian. Este barco se encontraba a solo 20 kilómetros del Titanic la noche del hundimiento. Pero al momento de que hubo las alertas de SOS, justamente el operador de radio de ese barco apagó el equipo unos minutos antes de que eso enviara el SOS. Entonces no les llegó la transmisión porque había apagado la radio. Pero también obviamente se ve a esa distancia, se ven las bengalas que el Titanic lanzó al Claro. cielo para que los vieran. Ellos excusaron de que pensaron que eran unos fuegos artificiales y que por eso no se acercaron. Resulta que se encontró información de que en ese barco transportaban mantas y provisiones de contrabando, lo que tuvo que ver entonces a lo mejor con el silencio que ellos le dieron al Titanic. No se quisieron involucrar porque ellos ya tenían como un tema turbio en ese barco. Pero sí había una posibilidad, había un barco cerca del Titanic, solo que decidió no involucrarse porque tenía sus propios Oye, pero temas shady. fuegos artificiales a mitad del Exacto. En la mar mitad de es nada. Sí. capaz un crucero de Disney, ¿sabes? Algo así, Fueron pero 8 bengalas blancas de auxilio. 8 bengalas. en un... Y además en diferentes momentos, pues, o sea, tipo diferentes minutos, porque no las lanzaron todas al mismo tiempo. No, y en un barco en un crucero, mejor dicho, tan prestigio, ¿me entiendes? Como Sí. de clase tan alta, es raro que fuegos artificiales, por favor. Aparte que todo eso está medido, entonces esa ruta que hacía el Titanic,
todos los barcos guardavidas que estuvieran cerca, que estuvieran monitoreando esa zona, debían saberlo. Es decir, debían saber que el Titanic iba a pasar por ahí y que, bueno, debían estar al pendiente de cualquier emergencia. Sí. Sí. Bueno, hay una cosa que me parece también muy curiosa que leí en estos días, y creo que de hecho aparece en un libro que habla del Titanic que tiene mi papá, que dice que por alguna razón la gente que estaba ahí en el Titanic, o sea, tipo los vigilantes, no se dieron cuenta que tenían el iceberg cerca. Uno, porque supuestamente no se veía nada, porque no había luz de luna. No tiene sentido, la verdad. Sí, pero el Titanic tenía luz suficiente como para alumbrar a su alrededor, pues. Oye, no sé, yo he visto varios videos de cruceros durante la noche. Que no se ve y nada. sí, todo da bastante miedo, la verdad. O sea, Ah, a mí bueno, particularmente me da bastante miedo el mar, pero cuando muestran esos videos como, ajá, el crucero muy bonito, bello, todo de día, incluso Pero de dentro del noche. barco que todo está prendido, pero sales a los balconcitos Ujú. de los camarotes y ves el mar y todo es increíblemente oscuro. Todo es oscuro. Pero nada, no se ve nada. Bueno, Entonces, sí puede ser. imagínate que no si hayan eso, si eso pasa con los cruceros actuales, que Con- son exacto, que están tecnológicamente son súper más iluminados. avanzados. Imagínate con un barco como el Titanic, que bueno, era un barco a carbón, ¿sabes? Y, Sí. y capaz las lamparitas que tenían tenían para iluminar en alumbrado ese mucho. momento eran, no sé, de gas o del mismo Sí, carbón, a lo mejor. Bueno, ¿sabes? Bueno, con el tema de la luz, primero que no vieron el iceberg, obviamente, pues se Claro, le llevaron claro. por el medio, casi. Y que supuestamente los que estaban vigilando se les perdieron los binoculares. Los binoculares como que no existían. Por eso es que no vieron tan bien a lo lejos nada, ni pudieron avisar con tiempo, porque no estaban los binoculares. Hay gente, o sea, hay malas lenguas que dicen que se robaron los binoculares y otros que no eran binoculares para ver de tan lejos. Claro, pero aquí te pregunto, ¿de qué tanto tuviesen servido los binoculares? Sí, si no veías nada, se veía igual. nada. O sea, no tendría sentido. Pero igual se demuestra que para el Titanic hubo mucha negligencia, realmente. O sea, faltaron muchas cosas por comprobar, los botes, hasta unos binoculares, ¿sabes? Desde ahí Los se botes- ve. Fíjate que había menos botes de los que debería haber, había menos salvavidas de los que debería haber, había menos provisiones de las que debería haber. Si Es hasta un decir, incendio. Exacto, es muy absurdo Sí. todo. Pero ¿sabes qué también me hace dudar? Que, ajá, supongamos que el capitán tenía un acuerdo con el dueño del barco para que lo hundiera, o bueno, para que tuviera el accidente y hundiera el barco y murieran las personas o cobrara el seguro X. Pero tú te arriesgarías a hacer ese plan sabiendo que lo más probable es que también vayas a morir. Sí, por Sí, eso te digo. O Pero, sea, o sea, tú, aparte... tú cerrarías ese trato. Porque yo no lo aceptaría, sinceramente. Por mucho dinero que sea, si existe Sí. la probabilidad de que yo muera, es como chimbo porque ajá, me prometieron un dinero, pero si estoy muerto no lo voy a cobrar. Y el dinero se lo va a quedar el dueño del Titanic. Sí, bueno, pero es que también el capitán del Titanic también era como medio shady, porque creo que él fue el que manejó el Olympic también y lo chocó contra el buque de guerra. Entonces ya tenía como mala reputación. Pero viste, eso me hace dudar más todavía, porque tú no despedirías a ese conductor. Bueno, ese conductor no, ese capitán. Ese capitán. Sí, Porque, oye, yo lo despediría, como me hizo perder un poco de plata y tanto así que tengo que sacrificar otro barco. Total. no sé, es muy raro. Es muy raro todo. O sea, es muy absurdo. cuestionable a nivel de ética y moral. Totalmente, porque es como igual. Primero lo que tú dices, sí, aunque tuvieran los binoculares, no te van a servir de nada. Segundo, es una ruta que debería estar planeada y debería ser segura para que los barcos crucen por ahí. Sí, bueno, por lo menos estar al tanto de que estás en temporada de helada y vas a tener icebergs. También. Ah, hablando de eso, ¿sabes que también leí que el Titanic, el propio barco, se desvió de su ruta original y es por esa razón que chocó contra un iceberg? Porque en su ruta original primero no atravesaba ninguna zona helada en donde hubiera bloques de hielo grandes. Ok. Y segundo, eso pasa justamente cuando apagan las comunicaciones momentáneamente, el barco se desvía y es cuando se acerca a la parte donde están estos icebergs y es por esa razón que se choca.
siguió diciendo, eso está Está muy raro. Claro. Está muy raro, está muy turbio y creo que confirma el hecho de que todo eso estaba premeditado desde hace muchísimo tiempo. El hecho de hundir un barco, independientemente si era el Titanic o el Olympic. No O sea, sé, era me como parece eso para muy cobrar raro. un seguro. O sea, yo y sinceramente bueno. creo que la persona que acordó ese trato debía tener asegurada su vida. Capaz no fue el Sí. capitán, capaz fue alguno de sus primeros oficiales que acordó ese trato con Sí, el dueño del probablemente. barco y, bueno, sobrevivió. Porque además cobró su plata a costa de la vida de muchísima gente que iba en ese barco. Eso está súper dark, Sí. Correcto. la verdad. Tantas Bueno. vidas por un montón de plata. Bueno, de hecho, Bueno, pero cosas que pasan. ya Cosas va. que pasan. Esto me recuerda mucho a un caso que hubo, no, fue hace que como 2 años, creo yo. Lo del el submarino Ocean Gate. Que era pura gente con plata metida en ese submarino que bajó hasta las profundidades para intentar ver al Titanic. Ok. Implosionó. Ah, Sí, implosionó. Sí. Que La verdad, nadie sabe que todo fue como Nadie demasiado sabe qué pasó. extraño y muy sí. muy particular. Que no se sabía dónde estaban, las comunicaciones se perdieron, encontraron Pero- pedazos al fondo del mar. Eso es historia para otro Para programa. otro episodio, sí. Bueno, pero hay que hacer la introducción a esa teoría conspirativa porque es que está muy relacionado. Al final el Titanic tuvo 2 tragedias. Bueno, pero nos cuentas bien el cuento después. Ah, bueno, obviamente. Eso ha sido todo por el programa de hoy en Conspiranoicos. Esperemos que lo hayas disfrutado. ¿Tú qué opinas? ¿Fue una conspiración? ¿No fue una conspiración? ¿Tú ¿Fue un crees que fue accidente? real o no? Así que nos veremos. En un próximo episodio. Adiós. Bye.